¿Cómo están mis estimados Legal Hackers? Nochecita, viernes, Legal Hackers. Creo que puede ser plan para muchos que de alguna manera nos apasionan estos temas. Y creo que más por la forma en que se abordan, ¿no? Creo que lo que hemos tratado precisamente de transmitirles en este MexICAN es como lo que pareciera old fashion, pues no es que esté tan old fashion o no es que sea anticuado o que no esté evolucionando, sino que precisamente como toda generación y todo sistema que se tiene que adaptar, pues hay precisamente ese proceso en el cual hay que cambiar ciertas prácticas y ciertas piezas, pero estamos viendo precisamente cómo empieza a convivir tanto figuras que ya se han dado durante años y de alguna forma para ciertos procesos que incluso ya están regulados, y precisamente tecnología y todas estas herramientas que nos facilitan tanto procesos públicos como privados, y que ahora que estuvimos en pandemia y que se nos complicó estar presencialmente en muchos de estos procesos y actividades que estábamos acostumbrados a atenderlos en oficinas o de manera presencial, pues ya no solo es una cuestión de moda, sino se convirtió en una necesidad, ¿no? Que la tecnología y estas actividades tradicionales empezaran a fluir. Entonces, pues bueno, qué mejor forma que de terminar este MexICAN precisamente con precisamente esta dupla tan interesante, que por un lado tenemos a mi estimado Fernando Vera de Sincel. ¿Cómo estás, mi estimado Fer? Buenas noches, bienvenido. Mi hermano, ¿cómo andas? ¿Ahí me escucho bien? Te escuchas muy bien, te ves muy bien, listos para arrancar. Excelente. Y bueno, déjenme les platico un poco de mi estimado Fernando Vera. Fernando es precisamente un emprendedor que y este emprendedor de hueso colorado, o sea, está rifado, y las pláticas que hemos tenido al respecto, ¿no? De lo que duele a veces ser emprendedor, pero también de estas satisfacciones. Total. Sí, que ha desarrollado precisamente su experiencia en las áreas de ciberseguridad y blockchain trabajando para startups en Israel, San Francisco y Latinoamérica. Actualmente es cofundador y director general de Sincel, plataforma de firma digital, una de las 100 empresas con más rápido crecimiento en 2022, según la revista Forbes. Además, es delegado honorario de México en la ONU New York por la organización Blockchain for Impact. Y orgulloso también patrocinador de este MexICAN, lo cual también agradecemos muchísimo porque, como saben, MexICAN llega a ustedes de manera gratuita gracias a precisamente estos patrocinios. Entonces, agradecemos mucho este patrocinio y este apoyo. Y bueno, y por un lado, precisamente, disculpen el concierto casero. Y viernes en la noche, ¿no? Quiero salir. Un segundo, nada más, vamos a... Listo. Y por otro lado, precisamente para completar esta dupla que, como hemos visto, lo que hemos procurado es precisamente ver las dos perspectivas, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a Fernando, y por otro lado tenemos a Carlos Campos, que le doy la bienvenida, porque aparte también circo, maroma y teatro para estar aquí con ustedes, lo cual le agradezco muchísimo, y hablando de los Legal Hackers, que te hayas dado chance de acompañarnos, mi estimado Carlos. Y Carlos es notario público de tercera generación, vienes de toda una familia de notarios, mi estimado Carlos, entonces... Gracias, mi Mau, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Te escuchas bien. Aquí andamos desde Starbucks, para que no se quejen de tu casa, de que está ladrando el perro. Bueno, yo estoy en Starbucks. Ahí nos vamos a ir combinando orquestas. Así es, amigo. Pero bueno, notario público de tercera generación de notarios en la familia, miembro de Fly Mastermind, cripto Enthusiastic, que es muy metido, muy clavado precisamente en este tema de cripto, de Web3 y precisamente de blockchain, en donde precisamente
tenemos como esta dicotomía o esta duda, ¿no? ¿Qué tanto precisamente se está viendo o utilizando en procesos tradicionales este tipo de tecnologías? Y me gustaría empezar, creo que, no sé si desmitificando o más bien ampliando el concepto de lo que hoy ya podemos hacer con la tecnología en específico, hablando de plataformas de firma electrónica y de contratos electrónicos. En este sentido, mi estimado Fernando, platicamos en otras charlas que si bien el nicho es pequeño, pero de alguna forma cada vez crece más, los que precisamente estamos ya utilizando firmas electrónicas y contratos, tal vez ya el espectro de lo que vemos hacia dónde se puede llegar o alcanzar las herramientas que nos ofrecen estas plataformas, se puede acotar nada más a contratos, convenios y acuerdos digitales. En ese sentido, ¿qué más o sea, ya tengo mi Sincel platform y ya hago mis contratos? ¿Y luego qué, no? Y la verdad es que está bien padre, porque aparte dicen que con blockchain y yo le pongo una estampa de tiempo y está a todas máquinas. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué más yo me podría tanto facilitar la vida como abogado o como operador de alguna startup con una plataforma de esta índole? Que aparte, pues benditos no son los únicos, ¿no? Ya tenemos también una gran variedad que depende del perfil, pues ahí se va adaptando, ¿no? Entonces, ¿qué más, mi estimado Fernando, en este sentido? ¿Ahí me escucha, Mau? Ahora sí. Perfecto, estaba ahí en el mute. Pues, Mau, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder ser parte de, no solo como speaker, sino también como sponsor. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado antes. Esto, si no hacemos comunidad, no jala, nada más, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante que la comunidad exista, que iniciativas como Legal Hackers, que en un tema de conocimiento, educación, adopción, pues es prácticamente este tipo de ecosistemas, este tipo de networking y networks que vale la pena ser parte de y hacer que sucedan, ¿no? Entonces, para eso, de manera personal y de manera sincera como marca, pues es súper importante estar incentivando, apoyando estas iniciativas, porque si no, pues nada más no jala. Dicho esto, creo que mencionas algo bien importante, o sea, ya creo que ya se ha hablado muchísimo en temas de PCC, notario, ahorita vamos a tocar ese tema, me parece, pero ¿qué más? No es tanto solo el punto, puede sonar como muy simplista, ¿no? Oye, ya tengo mi plataforma de firma, pero no estamos ahí todavía donde todas las personas, todas las empresas normalizan, no han adoptado un software de firma. Esto es un ejemplo nada más. RPs en la nube, CRMs, que es donde llevas todo tu ciclo de clientes, tu RP, toda la contabilidad, si tienes inventarios, si facturas, etc. No es así todavía en Latinoamérica. Te estoy hablando de los dos países más fuertes en Latinoamérica, Brasil y México, ¿no? Donde decimos, oye, pero esto ya es normal. No es normal. Las personas siguen usando papel, las personas siguen llevando sus Exceles, siguen llevando todos estos procesos manuales que al final del día, pues complican mucho la operación de un negocio, complican la operación de un buen servicio también, porque al final los negocios son creados para crear o ofrecer servicios y productos. Y entre más fácil le generes estos servicios y productos o les ofrezcas a los clientes finales, pues más contentos van a estar. Entonces, no es tanto qué sigue, sino creo que es un tema de consolidar la adopción, volver en este sentido a México, ¿no? En el Mexican, un país posicionado en el tema de digitalización per se. Creo que hay iniciativas de
venture capital, de emprendimiento, o sea, donde están creando un ecosistema donde el emprendimiento empuja la digitalización con estas nuevas prácticas, pero todavía no estamos, o sea, en ese punto de decir, normalizo enviar un contrato a firma, ¿no? Todavía no está a firma digital, todavía no estamos ahí. Regulador, adopción, los mismos abogados, ¿no? O sea, que es como sé que existe, sé que lo puedo hacer, pero ¿cómo le facilito la comunicación a mi cliente para que lo adopte, ¿no? Entonces, creo que todavía falta muchísimo y es algo en lo que Sincel hemos trabajado para poder generar. Estás hablando de dos términos muy complejos, legal y tecnología. Y luego júntalos, les explota la cabeza a todo el mundo. Entonces, algo de dejar de hablar en terminologías complejas y hacerlo fácil, ¿no? O sea, al final la contabilidad es ganas, pierdes, ¿no? Lo que le sumas, lo que le restas, tus gastos, tus pérdidas, tus ganancias, lo que cobras. Es así de fácil. Simplemente hay que empezar a comunicarlo de una manera diferente. No tanto en si es legal o no, tiene que ser legal. No es tanto si se implementa o no en otra plataforma que tengas. Se tiene que implementar a todos, tiene que ser algo holístico. Y más bien, en lugar de pensar si es legal o no, dando por hecho que ya tiene que ser legal, que tiene que ser interoperable con varias soluciones, aquí lo interesante es cómo le doy o le muestro el beneficio a las empresas en términos de cuánto vas a eficientar, cuánto vas a ganar, cuánto vas a reducir el costo, etc., etc., ¿no? Entonces, creo que es cambiar ese chip, volvernos todavía más business oriented, porque al final es cómo vamos a penetrar, cómo vamos en la mente de nuestros usuarios, sin perder de vista regulación, ¿no? Entonces, con eso, de ahí partiría mi Mau. Sí, sí, y precisamente tienes toda la razón. Al final del día, back to basics y vámonos, como también se decía en la otra charla, baby steps, ¿no? De alguna forma, primero vamos normalizando lo que ya está y luego vamos poniéndole más esteroides o más piezas. Sin embargo, los que de alguna forma ya están o estamos en la línea de la digitalización, como que los temas más socorridos que pueden llegar a salir, que hasta se expresa uno así, ¿no? Se atora porque es jueces o el sistema judicial y notarios. ¿Es esto de alguna forma una mala percepción? ¿O qué hay al respecto, mi estimado Carlos? Porque, insisto, ayer tuvimos una charla en la cual nos platicaban cómo de alguna forma, pues creo que sí es una cuestión de percepción. Entonces, tú que andas tan metido y que eres una muy buena representación de estos puentes o de ambos mundos, por qué seguimos percibiéndolo así y si es cierto o no tanto? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi Fer, ¿cómo estás, amigo? Miren, tenemos que partir de algo muy sencillo. Yo me iría al primer día de facultad, los que hemos estudiado Derecho, cuando nos explican qué es el consentimiento y sobre todo la forma en la que se puede otorgar el consentimiento. Y el consentimiento del Código Civil Federal y en el Código Civil de todos los estados está regulado de dos formas, que puede ser tácito o explícito. Y en el caso de ser un consentimiento tácito, está mencionado que puede ser hablado, escrito o por medios electrónicos. Hasta ahí no las deja, no habla de blockchain, no habla de firma electrónica, no habla de nada más. Ahora bien, claro que es un tema que genera cierta rispidez y a lo mejor puede generar incomodidad con ciertos gremios o con ciertas personas. Yo respeto la opinión de todos. Yo soy un creyente que ni Fernando Vera, ni Mauricio Campos, ni Carlos Campos. El consentimiento electrónico existe. Tú hiciste tu primer compra en Amazon o generaste tu correo electrónico o simplemente le diste Mark Zuckerberg tus datos de Facebook. Desde ese momento estás ya otorgando tu consentimiento electrónico para poder realizar una actividad o una información aparte de. Entonces, tenemos que tener en cuenta y desmitificar el tema de que el consentimiento electrónico va aparejado a
actos jurídicos o a contratos y que hablemos de temas casi que estábamos hablando de anticristo, ¿no? Y nos vamos a rasgar las vestiduras. El consentimiento electrónico existe desde que el teléfono o la computadora que tú tienes proporcionaste el correo electrónico para generarte una cuenta de correo, que sea tu Apple ID o el Google ID. Desde ese momento hay un consentimiento electrónico. Súmale si compraste en Netflix o en Amazon o lo que quieras, son consentimientos electrónicos, que no precisamente tiene que ser una firma, ¿eh? Puede ser simplemente un check, una palomita en una casilla, y estás transfiriendo la información personal, información bancaria. ¿Cuántas fintechs el día de hoy? Yo tengo más de una cuenta con ellos, que simplemente por checklist ya tienes tu tarjeta de crédito, de débito, sin necesidad de interactuar con una persona física, ni mucho menos de entregar papeles en físico. Entonces, mi primera intervención o mi primer comentario sería en ese aspecto, mi estimado Mauricio. Tenemos que desmitificar el tema del otorgamiento o consentimiento electrónico. No hablamos todavía de firmas electrónicas ni de firmas autógrafas, porque, pues bueno, no sé ustedes, pero yo, en mis más de 20 años de ejercer esta profesión de abogado, nunca he encontrado un artículo en ninguna ley, no solo en México, sino en la gran mayoría de países donde se ha ejercido el derecho comparado, que especifique un artículo. La firma autógrafa se define como ABC. Los invito a que alguien me diga una definición teórica, una definición legislativa de lo que es la firma electrónica, de la firma autógrafa, perdón. Entonces, mi primera intervención te la dejo en eso, ahorita yo compré un café desde la app de mi celular, no interactúo con nadie, y el establecimiento tiene mis datos de mi tarjeta de crédito, mi nombre completo, y a la hora de entregarme el café me dijeron, hey, voy Carlos, it's your coffee. Entonces, pues claro que el consentimiento electrónico inicia desde el punto 101. Si quieres, y ahorita platicaremos con mi buen Fer Vera, los temas del otorgamiento digital y la validez en México. Pues yo diría que de cierta manera, adelante, mi Fer, porque tal vez lo que hay que reflexionar es, entonces, una cosa es el otorgamiento del consentimiento y otra cosa la firma, ¿no? O sea, porque tal vez lo damos como por ya hecho, pero tal vez los que nos van a ver o nos están viendo, precisamente creo que sí cabe hacer la distinción, ¿no? No todo consentimiento es una firma, pero sí toda firma es un consentimiento, ¿no? Y como de alguna forma la joya que los notarios cuidan es eso, que el consentimiento sea otorgado de manera transparente sin que la voluntad esté viciada, ¿no? Entonces, como bien dices, mi estimado Carlos, hay que distinguir y entonces creo que aquí valdría la pena, mi estimado Fernando, que nos ayudes, ¿no? A distinguir y a complementar esto. Total, creo que ahí dijo algo, Carlos, bastante acertado y atinado, que es las definiciones, ¿no? O sea, cómo se están aterrizando hoy en día los conceptos. Y muchas veces se quiere llevar lo que se hace en el mundo físico al mundo digital exactamente de la misma manera, ¿no? Es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque incluso tienes todavía más herramientas mucho más exactas para poder identificar procesos, si los contratos han sido modificados, etcétera. Por ejemplo, justo apenas estamos platicando la diferencia cuando firmas un contrato de manera física, pues te piden, oye, necesito rúbrica en todas las hojas, ¿no? Y necesito que me especifiques que tu línea, que tu firma aparezca específicamente en esta parte del contrato, porque ahí me estás aceptando, puede ser un contrato que contiene varios compromisos, ¿no? Y en la hoja 3 te comprometes algo, en la hoja 5 te comprometes a otra cuestión, pero cuando lo haces de manera electrónica, lo que estás firmando es un todo, ¿no? Entonces, das por hecho que cuando firmas, estás
aceptando los términos de ese todo. Y a veces dicen, oye, es que yo quiero que específicamente me señales en la hoja 5 que vea reflejada tu firma y vea reflejado un check para que tú me señales que efectivamente estás de acuerdo, ¿no? Cuando le dices, no es necesario porque ya te estoy firmando todo, y no parece, en ese supuesto tendría que firmarte archivos separados, no en un todo. ¿Por qué? Porque al final del día estás aceptando el consentimiento sobre todo lo que contrasta, todo lo que se dice en ese contrato. Sin embargo, al tratar de hacer el símil en experiencia, es cuando se pone la complejidad, porque entonces es cómo llevo lo físico a lo digital. Pues primero tienes que entender qué implicaciones tiene lo digital, a diferencia de dejar el proceso físico atrás, ¿no? Y que es mucho más fácil de implementar procesos, automatizar operaciones, ¿no? Eso es lo maravilloso de la parte electrónica. Sin embargo, creo que sería muy importante empezar a identificar cuáles van a ser mis procesos en cómo los ejecuto hoy y cómo se van a estar ejecutando de manera electrónica, ¿no? Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. Es muy importante estandarizar conceptos, ¿no? Que al final las contrapartes hablen el mismo idioma en términos, ¿no? Que estén hablando de lo mismo antes de ponerse a discutir algo, cuando están adoptando una tecnología o están negociando firmar algún acuerdo de manera electrónica, por ejemplo. Eso último que acabas de decir creo que es bien importante, que sepan las reglas del juego, ¿no? Y esto precisamente viene de la teoría de los juegos, ¿no? En donde una de las primeras reglas es, pues que si te vas a sentar a negociar, pues que las partes sepan las reglas del juego que van a jugar, si no sería una negociación muy injusta, ¿no? Entonces, aplicado, pues es así, ¿no? O sea, y eso precisamente creo que es otra de las joyas de la corona de la notaría, ¿no? O sea, creo que mucho de la chamba que tú haces, mi estimado Carlos, pues es eso, ¿no? Que precisamente uno se esté otorgando el consentimiento y por qué medios, y entre más fidedignos se acerque a la realidad y el medio a través del cual se está demostrando, pues precisamente el criterio irá hacia allá, pero también que ese consentimiento que se otorgó, pues que se haya hecho pues, precisamente con la conciencia correspondiente, ¿no? Hablando de la teoría de los juegos y de que hay que conocer esta tecnología para de alguna manera otorgar un consentimiento que sea válido, ¿no? Para valga la redundancia, un fedatario público, ¿no? Entonces, al respecto ahí, ¿qué anotar, mi estimado Carlos? Mi estimado Mauricio, mira, yo creo que la palabra que estás buscando es que no existan vicios en el consentimiento, que Mauricio Campo manifiesta de manera presencial y realizar una buena plática, plasmarás el consentimiento en el instrumento. Que no exista el vicio de que su esposa le dijo cómo tendría que otorgar su testamento, por ejemplo, o que no existiese el vicio de que a lo mejor una tercera persona de cualquiera de las manifestaciones en las cuales se puede realizar un vicio del consentimiento esté vulnerando o esté transgrediendo la voluntad de Mauricio para plasmar un documento que lleva repercusiones en el tráfico jurídico, inmobiliario, económico, el que tú quieras, ¿sí? Porque ¿cuáles son los efectos de un contrato? Pues bien nos dicen en la universidad, generan derechos y obligaciones. Pues tú te estás obligando a algo, ¿no? Te estás obligando a que puedas, vamos a poner un caso a lo mejor muy práctico, que tú puedas enajenar o adquirir un inmueble, que digamos que mínimo es lo que cada uno de nosotros como seres humanos debemos de realizar al menos una vez en la vida ese trámite, o es el cuadro ideal que debemos de realizar, que es el poder adquirir un inmueble propio. Pues al final del día el Código Civil lo que lo manifiesta es cuándo se da la compraventa, cuando se satisface la entrega, pero también se cubre el precio de una forma determinada. Nunca habla del consentimiento, que si es escrito por telefax,
por telegrama, señales de humo o por señales de pitcher, ahora que el béisbol estamos ahorita en postemporada, ¿no? ¿Qué es lo que sí nos marca cómo debe ser el consentimiento? Bueno, es el Código Civil, más que el consentimiento nos marca la forma que debe revestir el contrato. Caso específico de la Ciudad de México, cuando rebase X número de UMAS, que son más o menos 35,000 pesos, debe de otorgarse el instrumento en escritura pública. En el caso de Veracruz, donde yo vivo y soy notario, es 5,000 pesos, es todavía más padre, ¿no? 5 pesos, perdón, porque es 5,000 viejos pesos, así que son 5 pesos. Entonces, en Veracruz todos otorgan escritura pública toda transmisión de bienes inmuebles. ¿Sí? Tenemos que analizar, y no me quiero poner leguleyo, aunque el ámbito de la plática estamos hablando de legal hackers, presumo que la gran mayoría de la audiencia son abogados o están estudiando derecho. No me quiero poner muy leguleyo en el tema, porque viernes a esta hora, pues yo me acuerdo la facultad, a esta hora las clases hicieran complicadas, ¿no? Entonces, pues simplemente tenemos que decir, ¿cómo se otorga la manifestación? No, pues la manifestación del consentimiento, como lo repetía, lo mencionaba hace rato y lo repito, es de manera explícita o tácita. Perfecto, muy bien. Quienes tengan duda de cómo es de manera tácita, hay que regresar al Código Civil. Ahora bien, el Código Civil sí me marca a mi notario. Si la operación en la Ciudad de México rebasa 35,000 pesos de valor de operación, tiene que otorgarse en escritura pública. Muy bien. ¿Y en qué lugar del Código Civil de la Ciudad de México, del Código Civil de Veracruz, indica cómo debe ser la manifestación del consentimiento? Debe de decir que debe de mencionarse, obviamente, pero también menciona que puede ser a través de interpósita persona, un tercero, un representante legal, que inclusive existe la figura de un gestor de negocios, que en este no es el momento idóneo de platicar. Yo sí creo, porque no lo estoy inventando yo, esto está desde la ley modelo de firma electrónica en el UNCITRAL, como saben es la comisión dedicada de las Naciones Unidas para temas de comercio electrónico, cuando habla de firma electrónica, de sus efectos y del consentimiento, y en México en específico, pues habla de la ley de firma electrónica avanzada, del Código Civil Federal, Código de Comercio, prácticamente todos los códigos civiles de los estados, e inclusive en el estado de Veracruz, fíjate qué bonito, en el estado de Veracruz, en el artículo 3º transitorio, dice que cuando esta ley se refiera a firma autógrafa, se entenderá y surtirá los mismos efectos cuando hablemos de firma electrónica. No por eso estoy diciendo, y aclaro, para que no se vaya a malinterpretar, porque luego me malinterpretan y luego me andan balconeando, no se vaya a malinterpretar que estoy diciendo que en Veracruz exista la firma electrónica notarial. No, esa nada más va a existir en la Ciudad de México y en Jalisco el próximo año. No, yo digo que en todo el país existe la firma electrónica avanzada. ¿Y cómo es que existe la firma electrónica avanzada? Actualmente el SAT tiene los biométricos de nosotros tres y de todas las personas, tanto físicas como morales, a través de sus representantes, que paguemos impuestos, obviamente, tener nuestros biométricos. Tiene más datos que tu esposa y la mía, me atrevo a decir. Porque además de tener mi credencial de lector, tiene mis cuentas bancarias, tiene el iris de mis ojos, mis huellas dactilares, atribuye un consentimiento autógrafo, lo manifestado en la firma electrónica. Y aquí voy a terminar mi capítulo, mi participación, porque el Fer se me está durmiendo. Seguramente más de uno va a decir, oiga, pero yo mi firma electrónica se la doy a mi contador, al igual que yo lo hago. Claro que sí, señor. Pero no solo el artículo 3º y 4º de la ley de firma electrónica, sino también criterios de los tribunales contenciosos administrativos en este país manifiestan que la responsabilidad del uso de esa firma electrónica como método válido de consentimiento o un método válido para contratar o obligarse, es responsabilidad del propietario de las firmas. Y aquí le dejo el valor a mi amigo Per para que él nos meta del tema, hablar de los certificados públicos, privados y de los elementos inherentes de una firma electrónica como método de consentimiento. Pero sí quisiera dejar eso ahí muy claro, porque más bien en un foro me han dicho, oiga, pero es que seguramente su firma electrónica la tiene su contador. Pues sí, pero la responsabilidad no es de mi contador. Es como si yo mi tarjeta se la doy a mi esposa para que vaya a hacer unas compras y le doy el NIP.
Yo no lo puedo decir a American Express, oigan, es que yo no hice esa compra, pues no, o el responsable del NIP y del plástico, pues soy yo, ¿no? Oye, Fer, y en esta línea, de alguna forma hemos puesto así como a la fiel, así como la INE, la fiel, ¿no? O sea, la verdad es que estamos orillando a que muchos de los procesos, pues ya se certifiquen a través de la fiel, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? A ver, la intención del SAT, y se entiende, si nos ponemos de su lado, es yo quiero fiscalizar al mayor número de personas posible, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que yo sea el otorgante de los elementos que forman la fiel y la misma fiel, pues eso es lo que me permite, ¿no? Y como bien decía Carlos, tienen un chorro de información, ¿no? Y aparte, con las alianzas y acuerdos que han hecho con algunas empresas de tecnología cada vez más. Entonces, en ese sentido, la firma electrónica, ¿por qué, en qué momento se escogió para que sea de alguna manera la firma que más candados de seguridad tengan y que plataformas como las de ustedes la utilicen para esos fines? ¿Es algo que se acordó o es algo que esté en ley? ¿O por qué la Fiel, insisto, tiene estas características? ¿O si hay alguna otra firma que también lo cumpla sin que tenga que ser la Fiel, al menos para efectos México? Ok. No solo es efectos México. ¿Qué pasa? Hoy en día tú necesitas identificarte ante las personas. Cuando lo haces a través de medios electrónicos, necesitas decir, soy yo quien está firmando, o necesitas, ahora sí, como lo mencionaba Carlos, ¿no? Quien necesita identificarse o dar su consentimiento ante lo que está establecido o redactado en un contrato, ¿no? Cuando lo haces en medios electrónicos, lo que se busca es cómo, cuando lo hacemos físico, pues estamos cara a cara, ¿no? Y se supone lo tenemos que hacer frente a un notario y el notario tendría que vernos y todo esto, ¿no? Incluso un contrato mercantil. Pero hay que recordar que cuando lo hacemos en medios electrónicos no necesitamos estar presentes en el mismo lugar. Entonces, se busca una equivalencia funcional a lo que pasaría con la firma física y te dan y se rige por una serie de elementos que pues al final medio el tratado de UNCITRAL dicen, oye, vamos a estandarizar la manera en la que podemos representar, prácticamente darle una identidad electrónica a las personas dentro de cada país. Y se propone un estándar, que es firma electrónica avanzada, en el caso de México, la FEA, que no solo nace por una iniciativa, bueno, la adopción se vuelve una iniciativa fiscal, pero la iniciativa es cómo identifico a las personas, ¿no? Es una iniciativa mucho más allá de lo fiscal. El caso de uso masivo que se tiene en México es lo fiscal, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que se está haciendo con esta firma electrónica avanzada? Hoy en día tú vas al SAT, ¿no? Armas tu cita y les dices, oye, quiero formar parte del sistema económico, ¿no? Mercantil en México para poder generar facturas como persona física, como persona moral. Y el SAT te dice, perfecto, para que yo te reconozca en el medio mercantil y que tú puedas generar facturas, identifique tus ingresos y egresos, te voy a dar una identidad electrónica para que puedas firmar tus egresos y se puedan firmar tus ingresos. Y es lo que conocemos hoy en día como la factura electrónica. ¿Qué es prácticamente la factura electrónica? Es un archivo que te dice, en el caso, vamos a poner mi ejemplo, Fernando Vera le vendió un servicio de consultoría a Carlos y Carlos le pagó, no sé, 1,000 pesos por el servicio de consultoría a Fernando. Entonces, yo la cara de Charlie. Entonces, yo cuando le digo, Charlie dice, yo te hago una transferencia, pero emíteme un recibo
que yo pueda presentar ante el fisco y decir que a partir de un servicio, tú me facturaste o tú recibiste ese dinero. Yo le emito un recibo y lo firmo con mi firma electrónica avanzada, con los certificados. Entonces, él puede ir posterior con el fisco y decirle, oye, aquí está, gasté 1,000 pesos que le pagué a Fernando y Fernando me los aceptó, me los recibió y aquí está el comprobante. El fisco va a ir sobre ese archivo y va a decir, efectivamente, lo firmó con la FEA, con la firma electrónica avanzada que yo le proporcioné y te lo acepto. ¿Pero por qué le llamamos firma electrónica avanzada? Porque hay elementos que te permite identificarte aprobados, en este caso por el SAT, ¿no? Que es, tú vas, como bien lo decía Carlos, entregas tus biométricos, te toman una foto, das tu correo, comprobante de domicilio, la CURP, todos esos elementos los meten en un shaker y te dicen, aquí tienes tu punto ser, tu punto key y una contraseña que tú pusiste. Entonces, la única manera en la que tú te puedes identificar, y te hacen firmar en papel, eso es irónico, ¿no? Que estás aceptando que tú y solo tú vas a tener acceso a esa firma electrónica o a esos certificados. Si tú llegas a dar o a pasar esos certificados, tienes que demostrar, y es casi imposible demostrar, que alguien más tuvo responsabilidad en utilizarlos para representarte a ti, ¿no? En este caso, para firmar los recibos, para firmar acuerdos, contratos. Entonces, es muy difícil y le dan una característica de no repudio. ¿Qué quiere decir? No puedes decir, o el tercero con el que estás firmando, no puede decir o refutar que no fuiste tú el que firmó. Entonces, imagínate, si muchas personas le dan esta FEA a su contador, pues si el contador está firmando contratos a su nombre, va a ser muy difícil que las personas puedan rechazar que esos contratos los ejecutaron ellos mismos, ¿no? Entonces, por ahí va. El SAT es una de las figuras que puede emitir este tipo de certificados a nivel firma electrónica avanzada, y hay otros entes a nivel Banco de México, Secretaría de Economía, y hay entes privados que se les conoce como PSCs, que es prestadores de servicios de certificación, que también pueden emitir esta identidad electrónica para medios mercantiles únicamente, ¿no? Es decir, pueden emitir identidad o un ID, más bien una identificación, no identidad, una identificación electrónica que permita a varias personas identificarse para estar firmando contratos, para estar firmando acuerdos electrónicos. Lo curioso de esto es que muchos de estos entes se crearon hace más de 15 años, cuando todavía no existían temas de nube, o bueno, no es que no existieran, es que todavía no permeaba, ¿no?, el tema de la nube, y nos encontramos en una situación como la que hoy viven muchos bancos, muchas empresas en general, no en muchas industrias, que es sistemas legacy on-premise. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, aparte de dedicarse a su negocio, necesitan poner infraestructura en sitio, es decir, en sus oficinas, necesitan comprar servidores, HCMs, que es para cajas de seguridad prácticamente para mantener información resguardada, y tienen que darle mantenimiento y servicio a estos servidores, lo que vuelve muy ineficiente el enfoque de su negocio, porque su negocio no es seguridad. Sin embargo, tienen que invertir una gran parte de su capital en esta infraestructura, que no es su negocio, tienen que tenerla porque así se los demanda, en una regulación que lleva más de 25 años, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de cambiar radicalmente la manera en la que se hacen negocios desde hace más de 25 años, pero precisamente por la falta de conocimiento, de infraestructura, de seguridad, pues no se podía evolucionar a procesos mucho más ágiles, ¿no? A procesos mucho más automatizados, porque estos entes pues, están enfocados entre que no me hackeen, porque mi deal no es ciberseguridad,
y tratar de generar servicios de firma electrónica, constancias de conservación, que creo que ya se ha hablado bastante alrededor de esto en charlas anteriores, sellos electrónicos, y se ha mantenido la innovación estancada por mucho tiempo, ¿no? Hoy en día, a través de nuevas maneras de generar negocio con la nube, ¿qué es la nube? Empresas especializadas en ciberseguridad, en infraestructura, que te permiten crear soluciones o servicios digitales de manera mucho más rápida. AWS, Azure, IBM, ¿no? Entre otros, te permiten que tú cuelgues soluciones, ellos se encargan de la seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, Sincel, con esta parte disruptiva, nos damos cuenta en qué tan estancado es esta oportunidad, no de negocio, de transformar realmente ecosistema, de llevar lo físico a lo digital y poder cambiar un contexto, tener la oportunidad de hacer eso. Y empezamos a trabajar mucho tienes que jugar con varios players, tu cliente, quién aporta la solución, quién tiene el dinero y quién te va a dar chance de hacer lo que necesitas hacer para llevarlo a cabo, ¿no? Es más un mindset consultivo, donde tienes que englobar, por eso te digo, el ecosistema es bien importante. ¿Cómo englobas a todos? ¿Cómo estandarizas este conocimiento para que todos entren conociendo las reglas del juego y te permita crear nuevos PCCs que puedan estar alocados en la nube, que puedan estar proveyendo servicios mucho más de alta calidad, ¿no? O sea, mucho más rápidos, con un enfoque orientado al servicio, cómo realmente cambias el contexto de un país, ¿no? En este caso, México. Entonces, y también nuevas maneras de proveer identidad electrónica, que eso ya más adelante se puede tocar, pero hoy en día, ¿cuánto te toma ir al SAT a sacar tu firma electrónica? Y más en medio de pandemia, un año a veces, ¿no? En lo que te dan la cita, en lo que vas, en lo que llevas toda la documentación, porque si no te regresan y tienes que volver a sacar cita. Entonces, que lo puedas hacer por medios electrónicos es algo que te toma segundos y puedes utilizar esa misma identidad para aperturar una cuenta de crédito, para abrir una cuenta de débito, comprar una casa, y te facilita mucho más todo el proceso de cualquier modelo de negocio, ¿no? De acuerdo, y qué interesante la paradoja que mencionabas, que cuando precisamente vas por tu FEA, acabas firmando con tinta y papel la aceptación, ¿no? Así Azul. en azul, o sea. Y esto de alguna manera es a lo que nos lleva, señor notario, a ver, de alguna manera nos hablan de PCCs y de que incluso pues ya se pueden prestar servicios de certificación. Está padrísimo, pero ¿me sirve para un proceso notarial o cómo yo podría de alguna forma complementarlo y también aligerarme el proceso notarial, o de plano PCCs y ecosistema notarial ahorita no hay como alguna conexión? ¿Cómo está ese tema? Mi estimado Mauricio, creo que estás en un error, con mucho respeto, amigo. El notario no es un ente certificador, ¿no? Eso sería bajo el esquema anglosajón. Somos profesionales del derecho investidos de fe pública por el Estado para dar fe y certeza de los actos y hechos de trascendencia jurídica que suceden ante nuestra fe. Pero, hablando en materia de firma electrónica y de consentimiento electrónico, yo creo que el notario actualmente cumple con los elementos necesarios para hacer un PCC por excelencia. Falta la publicación, el acuerdo de la Secretaría de Economía y la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que los más de 4,200 notarios del país podamos ser prestadores de servicio de certificación en materia de firma electrónica, bajo los lineamientos de la norma oficial, de la ley de firma electrónica avanzada y obviamente los mismos lineamientos de la Secretaría de Economía. Entonces sí hay que separar ese tema muy tajantemente. El notario no es un ente certificador, no es el notary public que encuentras
en DHL en McAllen, donde vas a mandar un envío, compras unas papitas y además te certifica la firma. No, no. Aquí somos profesionales del derecho investidos de fe pública, como lo he mencionado, y es del dominio. Ahora, lo que menciona mi amigo Fernando, que aprecio y respeto mucho, concuerdo con él en gran parte, o en el 95-99% de lo dicho. ¿Cuál es el tema? Y es por lo cual yo creo que a veces es difícil que transaccione, o la palabra correcta sería que traccione el tema del otorgamiento digital en el mundo legal, no solo en el mundo notarial, en el mundo legal de los despachos de nombres rimbombantes o en los notarios públicos de provincia o de la Ciudad de México. Es que el desconocimiento del aplicativo del consentimiento electrónico es lo que nos lleva a decir, sí, así como existe Dios, existe el diablo, pero pues porque no conozco a Dios tampoco puedo hablar del diablo. Sé que se puede el consentimiento electrónico, regreso a los ejemplos anteriores, pero no, en el mundo notarial o en el mundo legal eso no se puede. ¿Y por qué fintechs de aplicación actual en México? Tú puedes solicitar una tarjeta de crédito y te obligas, o inclusive puedes solicitar un crédito automotriz, un crédito hipotecario, y actualmente te estás obligando a través de tu manifestación de la voluntad. Al revés, yo también creo que el consentimiento electrónico inclusive puede llegar a ser más seguro que el consentimiento autógrafo, porque me ha sucedido que se presentan gentes en mi oficina, en mi notaría, donde aparece en el IFE Mauricio Campo, pero tiene la foto de Fernando Vera. Y yo no conozco a Mauricio Campo ni a Fernando Vera. El notario, por más acuerdos que tenga el Colegio Nacional con el Instituto Nacional Electoral, donde yo pongo los biométricos del solicitante y los datos del INE, a mí no me responde una fotografía de decir, aquí está Mauricio Campo, ah, caray, entonces este no es el que me dice ser. Podría suceder lo mismo con el consentimiento electrónico. Regresamos al ejemplo anterior, que yo le doy a mi contadora mi firma y ella se obliga, pide créditos o omite mis declaraciones de impuestos o las presenta mal, y conforme al Código Federal de Procedimientos Administrativos es causa efectos de firma autógrafa. ¿Sí? Entonces, aquí no se trata de ver cuál es la que valga más o valga menos. Las dos tienen la misma validez. Una puede ser ya más práctica que la otra, estoy totalmente de acuerdo. En lo particular, creo yo que en el mundo del tráfico legal, repito, no estamos metiendo el tráfico notarial, aunque es parte del tráfico legal, que el consentimiento electrónico se puede revestir de más forma. ¿Por qué? Si yo te mando un documento por PDF, por Adobe Reader, que tiene inclusive la función que puedas en tu iPad con el Apple Pencil firmar el documento, ¿no? ¿Quién me garantiza que va a ser Mauricio Campo quien va a firmar el documento y no va a ser la esposa de Mauricio Campo o la asistente de Mauricio, que lleva 2 semanas practicando el grafo y ya le sale mejor que el mismo Mauricio, ¿no? O inclusive Mauricio, ¿quién le garantiza que el notario, aunque por ley tenemos obligación de atender y presenciar las operaciones, lo que es una realidad es que no hay forma humana que el notario pueda estar presente en todas las operaciones? Porque hay notarios que tienen mucho trabajo, digo, no es mi caso, hay unos que les va mejor, que tienen firmas de Infonavit, poderes constitutivas y todo en un spam de 35 minutos. Pues no hay poder humano que pueda atender todas las firmas. Lo que sí es conveniente es que a través de esto que estamos nosotros platicando, uno en una ciudad, otro en otra y otro en otro, podamos estar presentes de manera telemática los tres al mismo tiempo y nos estemos viendo. Si además le metemos temas, que aquí el señor Vera es el especialista, le metemos temas de prueba de vida, de biométricos, de geolocalizaciones, pues queda una prueba irrefutable que se otorgó un consentimiento, así como esta plática se está dando en este momento, va a quedar almacenada y seguramente va a quedar en no solo los servidores de Legal Hackers, sino también en YouTube para la perpetuidad. ¿Qué prueba más fehaciente que exista que el acuerdo, que lo que estemos platicando nosotros tres quede encapsulado en un vaso, ¿sí?
y ese vaso persista por la perpetuidad. Si además lo revestimos de formas a través de la digestión de los sellos, de las estampas de tiempo, de ese tema de blockchain, que es como hablar de temas macabros ahora que se acerca el Halloween, pues le estamos dando más elementos y más certeza y más fuerza a ese acuerdo que está encapsulado en un vaso, sea solicitar una tarjeta de crédito, solicitar un crédito inmobiliario o inclusive constituir una SAP para levantar capital. ¿Sí? Entonces, tenemos que perder. Es muy difícil que con una plática de 55 minutos podamos hacer que se pierda el miedo, pero lo que sí hay que hacer es generar la inquietud para estudiar, para acercarse a gente como tú, Mauricio, y como el equipo que representas, que conocen del tema, para que salga la inquietud del decir, ok, estos locos me dicen que sí se puede y no me quieren dar la receta, porque a lo mejor no se la saben completa. ¿Cómo logro que sí se pueda? ¿Sí? Independientemente de los atribuibles de que va a ser más rápido el tráfico legal, el tráfico el inmobiliario, el tráfico que quieras, es simplemente el por qué sí se puede y es totalmente válido. Hay una tesis aislada de la Suprema Corte que habla en específico del otorgamiento de la firma electrónica como método válido y atribuible del consentimiento y que suple y hace las veces textuales de la firma autógrafa. Entonces, a mí me gustaría seguir platicando con ustedes, inclusive me gustaría, Mauricio, no sé si hay oportunidad que la audiencia nos puedan hacer un par de preguntas, trataremos de respondérselas y si no, pues bueno, los dejaremos con la duda, pero la intención es que existe esa interacción para que en comunidad podamos entre todos buscar la receta, porque la palabra verdadera no tenemos ninguno de nosotros, pero el conjunto de esa coctelera, pongamos esos elementos en la coctelera, para que podamos demostrar que sí existe y por ende podamos aportar nuestro granito de arena en pensar y en hacer las cosas como el primer mundo que esperamos algún día acceder. Totalmente de acuerdo y de alguna manera, pues nos queda otra vez pues de manera evidente, ¿no? Cómo precisamente estos mundos están más unidos de lo que se puede percibir, que a veces pudiera incluso ser campos que pudieran estar peleados, pero no, cada vez se apoya más uno en el otro y precisamente lo que nos hemos dado cuenta es que la figura del notario de alguna forma está evolucionando también a la par que la misma tecnología, que plataformas como Sincel también lo están haciendo, y que parte de eso, por eso es que ahora ya se han convertido en una PSC. Entonces, pues lo que ya traían más esta facilidad que también van a tener para ellos mismos certificar, pues también facilita mucho y nos va a ayudar a todos los que de alguna forma estamos alrededor de los actos jurídicos y del consentimiento, a que los actos sigan haciéndose de manera transparente, de manera trazable y con la garantía de que alguien experto como un notario o un fedatario te guió para que precisamente ese consentimiento se diera de forma lo más consciente posible, ¿no? Mi estimado Fernando, un comentario de salida y también creo que hay, como ayer Carla, no, más bien hace 2 días Carla nos puso sobre la mesa si también nos quieres refrescar la memoria en el sentido de lo que Sincel a la comunidad de Legal Hackers le quiere poner para apoyarlos. Dame un segundo. Ahí ya ven mi pantalla. Perfecto. Creo que dijiste ya porque estabas en mute, pero no te escucho, pero creo que ya se ve. Sí, así es, ya. Pues, bueno, mi Charlie y Mau, primero que nada, creo que una es el tema de algo que dijo Carlos, y creo que me lo llevo en un sentido de esto se trata, no solo es decir cómo generamos awareness, cómo generamos conocimiento general, sino también es
cómo colaboramos, ¿no? Y algo bien padre, o sea, a pesar de que Carlos está de acuerdo en ese 95%, precisamente no es el 95% en lo que está de acuerdo lo que enriquece, sino es ese 5% donde no es que no estemos de acuerdo, sabemos que hay una manera en la que se puede hacer, y es tú, Carlos Campos, desde la trinchera como notario, necesitas darme a conocer a mí las herramientas en el cómo sí, y yo, Fernando Vera, desde la trinchera de la tecnología, firmas, plataforma, necesito darle a conocer, oye, qué sí puedes hacer a través de Sincel, ¿no? Y en ese 5% donde a veces no se encuentra ese merge, esa sinergia, esa simbiosis, es cuando empezamos a empatar y a ver nuevas formas en las que sí se pueden ejecutar procesos, ¿no? En las que sí podemos hacer las cosas. Y pues bueno, en este caso también cabe mencionar, con Carlos siempre se han generado dinámicas de controversia bastante padres que alimentan, y lo único que sale es cómo sí, porque hay mucho que yo desconozco del ámbito notarial, hay mucho que Carlos dice, oye Fer, ayúdame a entender la parte de tecnología, y es ahí donde se empiezan a hacer sesiones de trabajo para ir alimentando, pues enriqueciendo, más que alimentando, enriqueciendo lo que aporta cada uno desde su trinchera. Entonces yo algo que incito mucho es empezar a hacer estas colaboraciones desde varios lados. Contigo, Mau, también cuántas pláticas no hemos tenido alrededor de todo lo que es tecnología, ámbito legal, tokenización, incluso yéndonos ya todavía más al tema de blockchain, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también a toda la comunidad de Legal Hackers, a todas las personas que nos están viendo, Sincel, en este ámbito también de no solo es hablar y sí adoptar, sino que realmente lo empiecen a usar, empiecen a probar de qué se trata, pues estamos dando un perk, un beneficio a toda la comunidad, donde el plan business que tenemos en Sincel, que cuesta $490 al año, lo pueden obtener totalmente gratis, entrando a la página web, comentándonos que vieron este video, que son parte de la comunidad de Legal Hackers, donde nosotros, pues solo con esa frase, hola, ¿qué tal? Soy Fernando Vera, vi el video en Legal Hackers y me interesa conocer el plan business, ustedes van a tener acceso a un 100% de descuento. ¿Qué les da esto? Acceso a la suite de Sincel, tienen más de 1000 certificados que nosotros los llamamos a los documentos digitales, les llamamos certificados Smart. Tienen 1000 documentos que van a poder enviar a firma. Estos los pueden conectar con diferentes aplicaciones a través de Zapier, más de 5000 aplicaciones. Si son más técnicos, pueden hacer implementaciones directas con sus servicios a través del API. Y pues bueno, todo esto lo van a poder personalizar con sus colores, con su logo, con su marca. Entonces es parte del decir, accionemos, ¿no? ¿Cómo realmente impulsamos que se utilice? Pues esta es nuestra manera, ¿no? Y bueno, del lado de Sincel, mi Mau, es la parte del beneficio, y también pues vienen muchas más dinámicas. Carlos es un gran generador de contenido en ámbitos legales, ¿no? Entonces creo que también ahí nos invita muchas veces a poder interactuar, discutir, ahora sí volarnos la cabeza con otros temas en el ámbito legal. Y pues Mau, muchísimas gracias por la invitación en esta noche. Creo que por ahí había una pregunta. Sí, había una pregunta antes de pasar al comentario final de mi estimado Carlos. Fátima Cabronero, firma o fea de PCC, ¿qué opinan? Esa está buena. Todo depende para qué la usas, ¿no? La e-firma, supongo que habla la del SAT, pues tiene un uso que es poder reconocer tus recibos electrónicos, ¿no? La factura electrónica.
y aparte tiene todo el uso en temas mercantiles, ¿no? Entonces, tiene un alcance mayor. La firma electrónica avanzada emitidas por PCC puede ser que únicamente... bueno, también la FEA, tengo entendido también que, bueno, existe también la FIREL, su equivalencia para actos jurídicos. Ahí Carlos, Mau, ustedes sabrán a mayor detalle todas las implicaciones que tiene también la FIREL. ¿Cuál es el stopper o hasta dónde llega ese caso en la experiencia de usuario que tiene? ¿Qué pasa? Tienes que tener o llevar a la mano una USB para tener tu punto ser, tu punto key y tu contraseña. Y si ahorita yo les digo a ustedes dos, traen su USB a la mano, no sé qué me respondan, pero lo más probable es que me digan que no. Y traerla en un repositorio en la nube es súper peligroso, porque si te roban el celular y llegan a tener acceso, tienen acceso a tus certificados y valió. En el tema de la FEA de PCC, creo que aquí hay una manera de explorar nuevas situaciones en las que se pueden generar estos certificados, más allá de un punto ser, un punto key en una USB. Creo que aquí el stopper ha sido mucho no hacer esta sinergia con el regulador para poder proponerle, para poder apoyarlo a que entiendan nuevas maneras, sino que más bien los players actuales se han acotado a lo que se estableció en algún momento y eso ha impedido la evolución. Y no es culpa ni del regulador ni de los players actuales. Ellos están actuando en la zona, vamos a decir, en la zona soft, en la zona de seguridad, de decir, bueno, no me quiero meter en líos, y es completamente entendible, pero tampoco estás agregándole un valor al usuario final. Y regulador, pues hace todo para que quede de la manera, pues cuidando al ciudadano, ¿no? Pero si hay un trabajo más donde desde la iniciativa privada existe esta iniciativa de cómo te apoyo para ayudar al ciudadano a que tenga mejores procesos, mejores maneras de crear esta identidad, ID electrónico, y créanme que el regulador está súper abierto a escuchar. ¿Por qué? Porque su fin es el ciudadano, ¿no? Entonces, si tú le mejoras la vida al ciudadano, va a decir que sí, que va a costar tiempo, va a costar esfuerzo, educación, comprensión, lo va a hacer. Pero si no empezamos a invertir en estas maneras de hacer diferentes las cosas, no va a cambiar nada. Entonces, creo que hay un espectro, una ventaja en lo que puede emitir una FEA de PCC versus lo que es hoy en día de la del SAT. Los alcances llegan a ser completamente diferentes, eso sí, una te ayuda para timbrar tus recibos. El PCC tiene sus alcances limitativos a temas mercantiles, pero pues el tema mercantil casi está en todos lados, ¿no? Entonces, con que le soluciones esa pequeña parte, le está solucionando la vida a miles de empresas y a miles de personas. Bien, y como comenta, la verdad es que también si nos vamos al fundamento, no hay en sí alguna barrera. Entonces, pues sí podría ser una solución precisamente viable. Y comentario de salida, algo que te gustaría complementar, mi estimado Carlos, y la información en tus redes sociales para que también todo el contenido que generas, pues los que nos están viendo también tengan oportunidad de hacerlo. Claro que sí, Mau. Mira, complementando lo que bien dice Fer y complementando lo que se ha estado diciendo en estos días aquí en Legal Hackers, en este último evento en específico, el mundo legal ha sido eternamente un mundo estático. Un claro ejemplo de ello es que los mismos libros de texto que llevó mi abuelo, mi padre en la facultad, pues prácticamente los mismos son los que yo llevé hace ya más de 20 años que estuve en la facultad. Y seguramente son los que va a llevar mi hijo. Entonces, claro que nos viene a romper esquemas estas disrupciones tecnológicas de consentimiento electrónico. No hablemos de tokenizaciones, que cuando gustes podemos hablar también de tokenización de inmuebles o tokenización de empresas a través de crowdfunding. Pues claro que viene a ser un tema, una piedra en el zapato, muy incómodo puede llegar a ser por el mismo desconocimiento del mismo.
No podemos dejarle toda la autoridad para que la autoridad sea quien nos venga a educar del tema, porque partimos primero de que los tratados internacionales de los cuales México es parte en materia de firma electrónica, pues como buenos mexicanos está mal aplicado en México, porque en todos los países firmantes de ese tratado es el ministerio o el ministro de Economía el ente regulador de las firmas electrónicas. Y en este país, como bien sabemos, pues el ente regulador per se es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. No por ende la Secretaría de Economía tenga o deje de tener facultades. Y ahí es donde regresamos a la pregunta que hicieron hace un par de minutos, entre FEA o FIEL o FIDEL o la simple firma electrónica simple o sencilla, no sé bien el adjetivo si es simple o sencilla, pero es la que no es certificada por ninguna autoridad. Yo lo que invito a tu comunidad, mi estimado Mauricio, es hay que leer, y bien decía mi abuelo, que en paz descanse, que abogado que no usa lentes no es de fiar, porque simplemente no lee, ¿sí? Hay que leer el Código Civil, el Código de Comercio, hay que leer la ley de firma electrónica, hay la tesis aislada de la Suprema Corte donde habla en específico de esa equivalencia de la firma electrónica a la firma autógrafa. Y yo invitaría a la gente, a tu comunidad, a que despertemos ese interés en por qué sí se pueden hacer las cosas. Por último, mis redes sociales son Carlos Campos M en Instagram y Twitter, son prácticamente en LinkedIn también, son esas tres las que tengo. Y a diferencia de mi buen Fer, que trae presentación y quiere regalar firmas sin costo, con mucho gusto la gente que me escriba por Instagram, en DM, y me diga que obviamente que me vio en Legal Hackers con el buen Mauricio y el buen Fernando, los voy a ayudar a estructurar su negocio, porque yo lo que busco en redes sociales es impulsar a los emprendedores latinos, sobre todo los mexicanos, a estructurar de manera correcta sus negocios, a dejar de facturar con los RFCs de sus papás y generarles los instrumentos legales idóneos, inclusive para ayudarlos a través de levantamiento de capitales. Entonces, con mucho gusto, escríbanme. Ya vi que Mauricio hizo cara. Mauricio, tú no aplicas, tú de emprendedor no tienes nada, ya eres Es que ya eres el señor emprendedor, ya eres don, ya llevas el adjetivo de don. Sí, ya pero con mucho gusto. va a ser el primero que me voy a apuntar, mi estimado Carlos, porque pues nunca deja uno de aprender en este mundo del emprendedurismo. Gracias. Y les agradezco de nuevo mucho, porque insisto, sí, tanto el horario como el día complica, pero de alguna manera aquí estamos los que teníamos que estar, y esto llega muy lejos. Entonces también es ahí donde la magia de los legal hackers y de las redes sociales adquieren sentido. Entonces, pues vamos a llegar a sembrar las semillas a donde así será, y les agradezco, insisto, tanto el apoyo como la presencia, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, estimado Feri y estimado Carlos, que tengan muy buena noche. Gracias, amigo. Carlos, un gustazo. Muchas gracias, hermano. Y mis estimados legal hackers, pues esto fue el Mexican. De verdad agradecemos a todos los que nos acompañaron incluso a esta hora, que aunque somos pocos, como decía hace rato, teníamos que estar los que teníamos que estar. Este es el festival, segunda edición, Mexican, segunda edición. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado y nos vemos para la siguiente. Hasta luego, buenas noches.